No fue exactamente un imperio, no fue un imperio en el sentido occidental, tampoco fue una confederación que podría haber sido un punto de llegada, por ejemplo, si se hubiesen formado asociaciones de comunidades en Charca, en el sur, quizás en parte de de lo que fue después la Gran Colombia, podría haber surgido una confederación de pueblos, ¿no? Con liderazgos fuertes en cada, pero tampoco fue eso, ¿no? Porque en realidad todos estaban más o menos incluidos bajo una suerte de asociación de comunidades, ¿no? Una federación de comunidades, ¿no? Bajo el liderazgo de los incas de Cusco. Creo que esta es la idea que mejor podría expresar la manera original en que se organizaron las comunidades del Incario para su gobierno. Una suerte de federación andina basada, que tenía como centro de su vida política el Ayllu, ¿no? El Ayllu resume el espacio en el que se ejerce la sociedad, ¿no? No solo es el espacio del prefecto, en el sentido político, del que viene enviado por el Inca, sino el espacio de realización de todas las necesidades que las poblaciones, los grupos, los clanes que habían requerían hacer para poder sobrevivir, ¿no? Bajo el mando de los curacas y de los funcionarios que llegaban cuando era necesario, ¿no? Del Incario. Entonces, esto quizás expresa la originalidad, ¿no? Una asociación de pueblos que se acerca a un modelo de Estado descentralizado, ¿no? Que podría ser la base de un Estado descentralizado. Pero esto es algo que tenemos que seguirlo trabajando, ¿no? Y nosotros decimos, en realidad, estamos ante una democracia típica, una propia, original, justamente, que se desprende de esa característica de ser nosotros una civilización originaria, en donde no copiamos la democracia, sino que la inventamos, ¿no? La creamos según nuestra forma. Y esto es algo que tampoco lo decimos por un afán de autoadular al Incario o prestarnos el concepto europeo, ¿no? En realidad, casi todos, lo había dicho hace un rato, los estudios llevan a que las comunidades de lo que se existieron entre los primeros 7.000 años después de la segunda glaciación eran comunidades que tendían a formas democráticas de gobierno bajo diferentes formas, ¿no? Y la nuestra era una democracia comunitaria esencialmente, es decir, tenía en el centro la comunidad, se tomaban decisiones como comunidad, se elegían a los representantes en la comunidad, ¿no? Y la comunidad se movilizaba como un todo para el trabajo productivo, para el servicio de lo que era el manejo de los asentamientos, para la educación, entre comillas, de la gente, la comunidad como tal actuaba, ¿no? Y la comunidad decidía, junto con sus jefes, la adherencia o no a los mandatos del Inca cuando el Inca lo demandaba, ¿no? Y la comunidad decidía como tal qué cosas se tenía que llevar para satisfacer las demandas del Cusco cada vez que tenían que entregar el llamado tributo, que no era exactamente un tributo en el sentido capitalista de la palabra, sino la contraprestación que hacían las comunidades por la protección que el Inca les daba y la seguridad que les daba para las épocas de emergencia, ¿no? Todo esto tenemos que entenderlo mejor, ¿no? Una democracia comunitaria que tiene como un principio de relación entre comunidades y centros de gobierno el principio de reciprocidad. Es decir, eh, aportamos para el mantenimiento del grupo de gobierno a cambio de la protección que el Inca también nos da, ¿no? Bajo una regla de reciprocidad que se respeta en la mayoría de los casos, ¿no? ¿Hasta qué punto, planteo la pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto el principio de reciprocidad podría ser también forma o mecanismo para articular las relaciones entre lo que ahora llamamos municipios, gobiernos regionales y gobierno central, por ejemplo, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos salir de ese esquema de verticalidad en el que el gobierno central es casi el que se superpone a las regiones y se superpone a los municipios y no hay ninguna reciprocidad, ¿no? Porque en realidad el gobierno central decide con un criterio esencialmente vertical y autoritario. Entonces, ahí hay una idea de democracia que también la expresan de diferente manera los autores, ¿no? Aquí quiero poner esta cita justo de los autores que había mencionado hace un rato, ¿no?
Como la España de los Habsburgo, la aristocracia guerrera azteca había surgido de orígenes relativamente humildes para crear uno de los imperios más grandes del mundo. Está hablando de la aristocracia azteca. Pero incluso su triple alianza palidece cuando se la compara con la que encontraron los conquistadores en los Andes peruanos, ¿no? O sea, la capacidad de gobierno que se había desarrollado en el sur era, pues, empobrecía lo que habían logrado los centroamericanos con este modelo de democracia por consejo al que me he referido, ¿no? En el testimonio de eso. Cito autores extranjeros porque entre nosotros hay muchos que lo han dicho ya. Luis Valcárcel, el propio Mariátegui habla del Ayllu como una unidad de vida muy igualitaria. Lo hemos dicho, ¿no? Pero quizás el testimonio de alguien que ve de fuera a veces nos ayuda a ver con más claridad aquello que a veces nosotros mismos no lo sabemos ver, ¿no? Entonces, el valor que tiene el gobierno del Incario bajo estas formas que colocan al Ayllu en el centro es enorme. Y como ponen ellos, en realidad supera en dimensiones a lo que lograron los centroamericanos, que de por sí fue grande, fue muy grande, ¿no? Y aquí esta reflexión dice: por este cuidado tan anticipado que los incas en el beneficio de sus vasallos tenían, dice muchas veces el padre Blas Valera, que en ninguna manera los debían llamar reyes, sino muy prudentes y diligentes tutores de pupilos. Y los indios, por decirlo todo en una palabra, les llamaban amador de pobres. Entonces, yo veo aquí la idea de un gobierno patriarcal, ¿no? Patriarcal, ¿no? Que es una asociación de comunidades bajo una dirección, bajo una jefatura patriarcal, ¿no? Que tiene en el gobierno del Cusco no a sus dominadores, sino a sus representantes, a sus padres, a sus progenitores, al que va a protegerlos frente a todas las inclemencias que todos los pueblos sufren porque no saben que hay más allá de las fronteras en las que habitan, ¿no? Y entonces, esta es una democracia comunitaria de sesgo patriarcal en ese sentido, ¿no? Y eso es propio, es algo que en el caso peruano es distintivo. Esto es lo que sale de Garcilaso de la Vega. Y de los propios autores que dicen luego más adelante, el imperio, después de todo, fue encima de 2.500 millas de largo, digamos casi 4.000. En realidad fueron casi hasta 5.000 o 6.000 kilómetros, ¿no? En las villas distantes del Cusco, Chanchán u otros centros de poder real, el aparato imperial aparecía muy esporádicamente, ¿no? Y muchas villas se mantenían largamente autogobernadas, ¿no? O sea, en el modelo de democracia comunitaria incaico hay en realidad un gran espacio para el autogobierno. Ellos resuelven sus problemas, ellos deciden cómo van a producir, ellos deciden cómo van a repartir, ellos deciden cuánto van a poner en los tambos, en las colcas para poder guardar para la época. Ellos deciden cómo van a intercambiar con sus vecinos. Se autogobiernan, ¿no? Y esto supone un nivel de autonomía que en el modelo de Estado moderno, en especial en el Perú, le hemos perdido notablemente. La autonomía que tienen los municipios y los gobiernos regionales es realmente bastante limitada, ¿no? Pero entonces este concepto de autogobierno pasa a ser otra de las cosas que debemos discutir, ¿no? ¿De qué manera este concepto de autogobierno puede entrar en un diseño, un rediseño del Estado peruano, ¿no?